Vista de los sucesos recientes en Venezuela, el encargado de las relaciones exteriores del gobierno interino, Julio Borges, convocó a una rueda de prensa en Bogotá, en la capital de Colombia, para hablar de todos los temas que están sobre la mesa. Y en esta parte del programa es nuestro invitado y lo quiero saludar y agradecer por estar aquí. Julio Borges, canciller del gobierno interino de Venezuela. Buena tarde. Muchas gracias. No, gracias por estar. Canciller, ¿por qué ahora y no antes? Los funcionarios del gobierno interino han comenzado a hablar de la mesa de negociación que se había instalado en Barbados. Bueno, es que, Idania, la decisión de la delegación del presidente Guaidó y del Parlamento, dentro de los compromisos que hicieron con los mediadores, que son los miembros del Reino de Noruega, era construir una posición y que esa posición, hasta que no se cerrara, fuera privada, precisamente para protegerla. Ahora que Maduro fue el que le dio la patada 2 veces a este procedimiento y es el que ha agotado, clausurado, suspendido, cerrado, como lo queramos llamar, este ciclo, bueno, lo importante es que el mundo entero conozca que por parte de la delegación de Guaidó y del Parlamento hubo una propuesta racional, democrática y que significa la salida inmediata de la crisis trágica que vive Venezuela. Se ha dicho precisamente desde quienes representaron al gobierno interino en esta mesa que el régimen de Maduro nunca asistió de buena fe a estas conversaciones. Quiero repetirle una pregunta que le hacía a uno de los negociadores. ¿Alguna vez se pensó que este encuentro tendría resultados? Yo hablo en términos personales. Mi posición siempre fue, y lo hice público desde el principio, que no iba a llegar a ningún lado. Y creo que la oportunidad en la que se hizo y la forma no fue la más adecuada. Pero lo que sí rescato es que sirve para construir un expediente que en este momento, y es lo que nosotros queremos decirle al mundo, habiendo Maduro dado 2 patadas a la mesa, se abre entonces una nueva batería de presión internacional que sí es importante tener. De alguna manera, lo explico de esta forma, es una demostración que tú haces, real, auténtica, genuina, de que quieres una solución, y eso es lo que está en la mesa, y que el que está cerrado de esa posición es Nicolás Maduro. Entonces a veces hay que recorrer estos caminos para lograr que venga entonces la presión internacional. En el caso de República Dominicana, si nosotros no hubiéramos ido, si nosotros no nos hubiéramos negado a firmar como lo hicimos, nunca se hubiera abierto la deslegitimación de las elecciones presidenciales y el apoyo al Parlamento como se hizo este año. Entonces hay que ver cosas que en un momento dado parece que no tienen sentido, son las que abren la puerta para que el mundo libre apoye el Parlamento, apoye a Guaidó y apoye la democracia en Venezuela. Si no hubiéramos ido a Dominicana, nunca hubiera pasado esto. Si no se hubiera ido a Barbados hoy, no podríamos exigirle a Europa, sobre todo a Europa, que tiene que venir un ciclo de presión que debe ser, ojalá, definitivo en quebrar la dictadura. Usted estuvo en la mesa de negociación de República Dominicana en 2018. ¿Qué se maneja cuando se está allí? ¿Qué se llevó? ¿Qué percibió usted? Bueno, para mí fue muy claro muchas cosas que algún día podríamos compartir, pero para mí era claro que en ese momento logramos algo que no teníamos hasta entonces, que era el apoyo internacional. Yo quiero recordar que Dominicana se inició justo cuando yo comencé una gira por Europa y por Estados Unidos pidiendo sanciones. Y cuando yo fui a esa gira por Estados Unidos y Europa, todos los países, tanto en la Casa Blanca como en la Unión Europea, me dijeron, pero siéntense a conversar, ustedes tienen que agotar esa posibilidad. Y venían unas elecciones presidenciales. De manera que el hecho de haber pedido sanciones, habernos sentado a conversar, haberse negado Maduro a tener unas elecciones presidenciales, fue lo que abrió el apoyo del mundo libre y el apoyo que hemos tenido este año. Si no lo hubiéramos hecho así, nos estarían diciendo, siéntense a conversar, porque al final los países quieren agotar esa vía. Por lo tanto, esa sentada, que yo sé que causa malestar, y créanme que para quienes estamos sentados allí es peor todavía, pero es un paso que hay que dar si tú quieres abrir
a más sanciones, a más presión, porque es un expediente que estás construyendo. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Fue lo que yo viví en Dominicana y es lo que estamos experimentando en este momento al decirle al mundo, Maduro clausuró el ciclo, le dio 2 patadas a la mesa, cumpla, señor Borrell, cumpla, señora Mogherini, su palabra, de que si fallaba esto, venía más presión sobre la dictadura. Ahora, no lo dejemos para después. Hágame una infidencia el día de hoy. ¿Qué fue lo peor que le pasó estando en una mesa de negociación con representantes del régimen de Maduro? Bueno, es que imagínense estar sentado muchas horas con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez por delante, con en aquel momento Roy Chatterton y con Zapatero al lado. Créanme que eso no es agradable para nadie, pero uno lo hace porque uno tiene la convicción de que está construyendo algo más grande y creo que los hechos lo han demostrado. Pero lo peor es sentir cómo hay un grupo muy minúsculo de personas que se creen dueña de Venezuela, dueña de los venezolanos, dueña de los derechos y que en nombre de esa actitud totalmente soberbia amenazan, constriñen y están en un proceso permanentemente de sembrar miedo, como lo hicieron con la delegación actual que está negociando en Noruega, que muchos de ellos fueron perseguidos hace pocos meses, y como lo hicieron con la nuestra en el caso de Dominicana. Volvamos a la comunidad internacional tan importante para Venezuela en este proceso. El pacto, el acuerdo de convivencia, como se llamó, que se firmó con un mínimo sector opositor, ¿no puede confundir a los aliados de la oposición? Bueno, te digo algo, Dania, con mucha sinceridad. Yo fui el primero que me quedé sorprendido positivamente cómo hubo una respuesta tan rápida y tan certera de la Unión Europea y después de los Estados Unidos, diciéndole a Maduro, Maduro, ese truco no nos los vamos a comer. Aquí la negociación posible es solo con la Asamblea Nacional, con el Parlamento, con el presidente Guaidó y quienes representan al pueblo, que son los parlamentarios. Es decir, pretender que un grupo que quizás representa menos de 8 diputados en menos de 24 horas logró un gran acuerdo nacional, afortunadamente el mundo libre no se lo traga. El próximo lunes habrá una reunión del Grupo de Lima y por supuesto habrá también una posición muy clara sobre esto y te confieso, al principio uno dice, bueno, ¿cómo irá el mundo a entender esto? Se confundirán, no saben quién es quién muchas veces, pero no, nítidamente y en pocas horas, Unión Europea, Estados Unidos y una reunión que tuvimos hoy por videoconferencia del Grupo de Lima, claramente todo el mundo sabe que estos son los trucos de un mago viejo, frustrado y decadente, que es Nicolás Maduro. Canciller Borges, ¿cuáles son las expectativas de Venezuela de cara a la Asamblea General de la ONU? Tomando en cuenta también que el presidente de Colombia, Iván Duque, tendrá en su discurso a Venezuela como parte del mismo, porque ha dicho que va a denunciar a Venezuela o a Maduro como aliado del terrorismo. Bueno, yo creo que esa pregunta es muy importante, Dania, por lo siguiente. Esto ha sido una película que se ha ido moviendo y tenemos que entender dónde estamos parados en cada momento en esa película. Maduro, dictador, primera parte de la película. Maduro, jefe de un Estado fallido, migración, hambre, violencia. Pero estamos en una tercera parte. Maduro, jefe de un Estado fallido que acobija, que promueve, que protege al terrorismo internacional. Esa es otra película. Se trata de un Maduro que tiene vinculaciones claras con el ELN y sabemos lo que eso ha significado con los atentados a inicio de año y en las últimas horas acá en Colombia. Sabemos la relación de Maduro con los grupos narcoterroristas que venían de la FARC. Sabemos lo que ha sufrido Colombia con disidentes de la FARC en los últimos tiempos. Sabemos que el tráfico de drogas se ha convertido en una manera de financiar a grupos al norte de África y en Europa de carácter totalmente radical, grupos religiosos absolutamente radicales. Es decir, Maduro se ha convertido en una herida abierta e infectada en el corazón de América y que se va a convertir en una septicemia si no se logra de manera muy clara saber que es una amenaza no potencial, sino una amenaza actual, real, palpable a toda la democracia, no solo en América Latina, sino en buena parte del mundo también.
Si se tiene conciencia de lo que Venezuela significa y usando su símil como una, relacionándolo con una infección que puede afectar a la región entera, ¿por qué no se toman medidas en conjunto ahora y evitan que se pueda perder un brazo, una pierna, producto de esa infección? Pero eso es verdaderamente lo desesperante del caso, porque Venezuela, y quiero ser muy claro en esto, lo peor que puede pasar en Venezuela es que no pase nada. Lo peor que puede pasar en Venezuela es que simplemente nos acostumbremos a esa herida abierta e infectada y que se siga de alguna manera dañando a todo lo que significa el cuerpo de América Latina. Y creo que ha habido una conciencia muy importante, pasos que se han dado a nivel del Grupo de Lima, pasos que se han dado a través de los países en la OEA, como la convocatoria del órgano consulta, es una decisión de poner más presión y de saber que hay que construir de manera contundente lo que es la presión necesaria para el desenlace en Venezuela. Antes de despedirlo, me gustaría preguntarle por el TIAR, por la fecha para que se reúna el órgano consultivo en la Organización de Estados Americanos. Bueno, en el marco de la reunión de Naciones Unidas hay varias reuniones importantes para nuestro tema Venezuela. Va a haber reunión del Grupo de Lima el día lunes 23, va a haber ese mismo día, lunes 23, la reunión de cancilleres del órgano de consulta del TIAR, va a haber una reunión de cancilleres del Grupo de Contacto Europa, Grupo de Lima, América Latina, para hacer un balance de lo que ha sucedido hasta ahora. Va a haber y vamos a sostener reuniones bilaterales con varios cancilleres, con el canciller de Portugal, con el canciller de España, para pedirle una posición frontal al tema Europa. Y va a haber reuniones también para sumar y acrecentar la alianza de países que apoyan al gobierno del Parlamento y del presidente Juan Guaidó. Estamos hablando de que hoy tenemos el apoyo de 60 países. Nuestra idea es trabajar para aumentar esos apoyos y lograr una coalición mucho más sólida y mucho más fuerte. En cuanto al TIAR, es muy importante porque de manera muy honesta parecía imposible lograr a donde hemos llegado, y lo que muestra es que el dinamismo de lo que sucede en Venezuela hace que cosas que no eran posibles hoy se conviertan en necesarias e inexorables mañana. Quiero agradecer a Julio Borges, representante de las Relaciones Internacionales, canciller del gobierno interino de Venezuela, Juan Guaidó. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.